Estimadas hermanas, me han pedido que en el marco de esta jornada hospitalaria que están teniendo en este día, haga una reflexión sobre el sentido del dolor. Debemos tener en cuenta que no podemos acercarnos nosotros con la debida disposición ante el enfermo si no comprendemos que al enfrentar el dolor, nosotros estamos enfrentando una realidad misteriosa. El enfermo, de hecho, es un paciente, es decir, un ser que padece, y muchas veces espera de nosotros una respuesta al interrogante sobre su sufrimiento. Esta pregunta sobre el sufrimiento que a su vez se pone dentro de una más amplia, que es la pregunta sobre el mal. ¿Por qué existe el mal? Y que se hace más aguda todavía cuando se pregunta no sobre el mal y el sufrimiento, sino el mal y el sufrimiento que afectan al inocente. ¿Por qué sufre el inocente? Pregunta que a su vez se agudiza mucho más cuando se la complementa con la que vendría relacionada lógicamente. Dice, ¿y por qué triunfan los malos? Es decir, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué triunfan los malos? ¿No? Estas son las preguntas más difíciles que puede hacerse el hombre y que el hombre no solo se hace a sí mismo, sino que muchas veces la dirige al mismo Dios. Preguntas que mal planteadas van a llevar a una respuesta muy equivocada, que es la negación de Dios. Como dice la Escritura, poniendo en boca del impío ese grito frente al dolor del mundo, que es no hay Dios, como dice que afirma el impío el Salmo 10, el Salmo 14, o también una otra afirmación complementaria que pone también en boca del impío el Salmo 73, diciendo que Dios no es capaz de conocer realmente la realidad de los hombres o el dolor de los hombres. El dolor y el sufrimiento, tomando estas dos palabras como intercambiables, aunque se podrían hacer unos matices y diferencias, ¿no? Tiene, digo, distintas caras, ¿no? Hay dolores físicos, como los que produce cualquier enfermedad corporal, pensemos un hueso dislocado, un clavo que nos penetra el pie, un dolor de muelas. También es dolor físico el cansancio de un trabajo duro, extenuante. Hay otros dolores junto a los físicos que llamamos psíquicos, como aquellos que producen las diversas enfermedades mentales, que son a veces mucho más dolorosas que los males que afectan meramente el cuerpo. El no poder, por ejemplo, distinguir entre la realidad y la fantasía, el padecer obsesiones y compulsiones, muchas psicopatías, los miedos patológicos, aquellas dependencias que se dan en las adicciones, etcétera, ¿no? Todos esos son verdaderamente sufrimientos muy grandes. Y junto con estos dolores físicos, dolores psíquicos, también hay dolores que debemos llamar morales, que no se confunden con los psíquicos. Estos dolores morales son los que se dan en personas sanas mentalmente, pero que implican laceraciones por los males que percibimos con nuestra inteligencia, o que guardamos en la memoria, o que adelantamos muchas veces por nuestra fantasía del futuro. Pensemos, por ejemplo, en los temores y angustias que dispara el miedo a la muerte, el dolor por la pérdida de un hijo, el dolor que sufren algunos matrimonios por la esterilidad, por la imposibilidad de tener hijos, el dolor que viene por la nostalgia de la patria, el dolor que produce una persecución, la hostilidad de los hombres, las burlas, el escarnio, la soledad, el abandono. O también, más en un orden espiritual, los remordimientos de conciencia, la ingratitud de parte de amigos, vecinos, beneficiados, las desventuras de la propia patria, etcétera. Todo esto son ciertamente dolores que podemos llamar de orden moral. En la historia se han ensayado por eso muchas respuestas frente a este misterio tan amplio. Por ejemplo, los gnósticos pensaban que el dolor existe porque el mal se le escapa de alguna manera de las manos a Dios. Otros, en cambio, racionalizaron más este problema afirmando que el dolor es el precio necesario que el universo debe pagar a cambio de que haya un ser capaz de sensibilidad, que es el hombre, porque la sensibilidad y la vida
aportan una riqueza incomparable, pero tienen como contrapartida inseparable el hecho de la posibilidad del sufrimiento y de la muerte. También el Antiguo Testamento, desde la fe, en este caso la fe judía, después asumida por la fe cristiana, ofrece una respuesta misteriosa, concretamente en la historia de Job, que siendo un justo, por eso es el tema más grave que dije, que es el tema del sufrimiento del inocente, Job siendo justo, sin ninguna culpa propia, es probado por innumerables sufrimientos. Pierde sus bienes, los hijos e hijas que se le mueren, finalmente él mismo termina padeciendo una tremenda enfermedad en su piel. Y sus amigos tratan de convencerlo de que Dios, siendo justo, infinitamente justo, no puede castigarlo si no hubiese una culpa en el mismo Job, porque el sufrimiento, dicen ellos, esa es la posición que ellos tienen, se abate siempre sobre el hombre, pero como pena por un pecado, el pena por el pecado. Sufrimiento para ellos solo puede tener sentido en el campo de la justicia de Dios, que paga bien con bien y mal con mal. Por lo tanto, entonces un sufrimiento por un pecado. Ahora bien, Job no acepta esta respuesta porque él tiene conciencia de ser inocente, o dicho de otra manera, no tiene conciencia de haber ofendido a Dios. Y finalmente, Dios le da la razón a Job en este punto, aunque Job no sea capaz de explicar el sentido último de su dolor. La respuesta de los amigos de Job no es totalmente falsa, porque el mal y el dolor tienen relación con el pecado, ¿no? Dice en el capítulo 4 del libro de Job, así lo he visto, los que labran maldad y siembran vejación, eso cosechan. O sea, cosechan lo que sembraron. Cosechan dolor porque sembraron algo que es pecaminoso. Esta respuesta es en parte verdadera, pero es incompleta. Explica por qué hay mal en el mundo, pero no explica por qué lo padece una persona determinada en concreto. Por ejemplo, sobre todo el caso del inocente, ¿no? Por eso escribió Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, que es la encíclica que dedica al tema del sufrimiento y del dolor, dice, el libro de Job demuestra con toda claridad que los principios de este orden, o sea, el dolor como castigo del pecado cometido, no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. O sea, no todo entonces sufrimiento tiene relación con un pecado determinado y es el castigo del mismo. Pero si el dolor no es siempre entonces castigo del pecado, debe tener otro sentido, y ese sentido lo da el mismo libro de Job, y sobre todo lo da el Nuevo Testamento. El sentido que tiene el dolor es también el de ser prueba. Es una prueba que demuestra la justicia del inocente. Justamente en el libro de Job ocurre esto, ¿no? Que a través del modo en que Job acepta sus dolores y acepta su sufrimiento, queda en evidencia su santidad, su justicia, ¿no? Y al mismo tiempo, también el dolor tiene otro sentido más todavía, el sentido educativo, en el caso de quien sí es pecador, porque el pecado, el dolor, de alguna manera, entonces, lo lleva a reconocer al que ha pecado, a reconocer sus pecados y también entonces a convertirse, a acercarse a Dios, ¿no? Sin embargo, el libro de Job termina aquí. Y aún estas cosas, entonces, el dolor como con relación con el pecado, pero en general, no un dolor concreto con relación a un pecado concreto, primera cosa. Segundo, el dolor como manifestación, como prueba de la justicia, de la santidad de una persona determinada. Y el dolor también como educativo. Son todas grandes verdades, pero no dan el sentido último. O sea, todavía esto no termina satisfaciendo completamente esa pregunta del hombre de por qué existe el dolor.
Y el libro de Job termina ahí, también el Antiguo Testamento termina ahí con esa respuesta, no puede ir más allá. La respuesta definitiva no la da el Antiguo Testamento, como menos todavía la da la inteligencia humana. Solamente la puede dar Jesucristo, ¿no? Y concretamente, la respuesta más profunda, si se quiere, al problema del dolor, la da el Nuevo Testamento en una frase que algunos entienden como puesta en boca de Jesucristo, otra como si la frase fuese del evangelista San Juan, que dice así, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esta frase aparentemente no tiene nada que ver con el dolor, y sin embargo sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque se ha dicho con mucha justeza, jamás resolverás bien el problema del dolor si lo planteas mal. Jamás plantearás bien el problema del dolor si prescindes de estos dos factores, el amor de Dios al hombre y la libertad humana. Ese Hijo dado por Dios Padre al mundo, tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Ese Hijo dado por Dios Padre al mundo es el Hijo que asumirá el dolor en toda su extensión. Por eso la respuesta viene dada por esta donación divina y ese binomio que plantea ahí esa frase que acabo de leer, esa frase evangélica, perecer y tener vida eterna, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Ante todo, que el mal y el dolor no pueden limitarse a la esfera meramente temporal. Hay también un sufrimiento que no es temporal, que es eterno, que no perezca, sino que tenga vida eterna, por lo tanto, que no perezca también eternamente, ¿no? Hay un sufrimiento que es eterno y que consiste en la separación definitiva de Dios, y este es consecuencia del pecado del hombre. Lo ha introducido el pecado del hombre. No solamente el pecado personal de cada hombre, sino el pecado original con el cual todos los hombres venimos a este mundo porque somos hijos de Adán. El dolor temporal y la muerte, ¿no?, son connaturales a nuestra naturaleza, ¿no?, aunque la fe nos enseña que en el plan original de Dios estaban excluidos por los dones preternaturales de la inmortalidad y de la impasibilidad. Es el hombre quien los ha introducido en el mundo al pecar, dándoles entonces un carácter penal. Limitar pues el sufrimiento solo al plano temporal es un error. Cuando hablamos del sufrimiento debemos tener presente que el peor sufrimiento no es el temporal, es la separación eterna de Dios. Primera gran verdad que hay que tener presente. Segundo lugar, completando la respuesta que dan de forma incompleta los amigos de Job, hay que decir que el origen del mal es el pecado, sí, muy bien, como dicen ellos, pero, y aquí es donde ellos quedan limitados, no el pecado personal de cada hombre. Por eso ellos suponían algún pecado en Job y le pedían a él que lo reconociera, ¿no? Es que no es el pecado personal de cada hombre, sino principalmente el pecado de Adán, como dice San Pablo en la carta a los romanos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Con la muerte podemos también nosotros decir, y todo el sufrimiento del hombre, del cual la muerte es el peor de todos, ¿no? Por el delito de uno solo, sigue diciendo San Pablo, murieron todos. Por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre. Así pues, el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Hasta aquí ese pasaje de San Pablo, capítulo 5 de la carta a los romanos, ¿no? Por eso se entiende el sufrimiento del inocente. Este no padece como castigo de sus culpas personales, que es lo que nos escandaliza pensar, si es inocente, ¿no?, ¿por qué sufre? Si él no ha pecado, es que no hace falta que haya pecado de forma personal, sino que por la comunión con toda la raza humana, asociada misteriosamente por nuestro origen común, somos hijos de Adán, todos nacemos en pecado. Descendemos todos de quien ha prevaricado. De Adán hemos recibido la vida, la existencia,
que es un don infinitamente superior a todo lo que podamos pensar, incluso a toda existencia dolorosa, pero también como contrapartida recibimos la naturaleza tal cual Él la poseía en el momento en que la transmitió, es decir, herida moralmente y entregada, ¿no? Entregada por ella misma, por la misma decisión de Adán, no por Dios, entregada al dolor y a la muerte. Uno podría preguntarse, y muchos lo hacen de hecho, ¿no? ¿Y no podría haber Dios destruido el sufrimiento y la muerte? Sí, sí, puede hacerlo, pero como estos no son sino consecuencias de un acto o de todos los actos de los hombres, las consecuencias se destruyen destruyendo sus causas. Sus causas son las voluntades libres, que son las voluntades de personas libres. Por lo tanto, Dios podría impedir el sufrimiento impidiendo la posibilidad de pecar en el hombre. Y esto podría hacerlo, no haciéndolo libre. Quitada la libertad falible del hombre, hubiera sido imposible que éste pecara, introduciendo entonces el mal, introduciendo el pecado, introduciendo el dolor. Esto haría imposible, de hecho, el mal humano en el mundo. Pero al mismo tiempo implicaba esto destruir al hombre. Un hombre, un mundo de exclusivos animales sería un mundo sin pecado. También un mundo sin dolor en el sentido que éste tiene de pavoroso, porque el animal padece, sin duda, pero estrictamente hablando no sufre, porque para sufrir hace falta tener conciencia del sufrimiento. Cuando hoy en día se habla del sufrimiento de los animales, nosotros perdemos de vista que estamos proyectando sobre ellos una realidad que es exclusivamente humana. Los animales no se aburren, por ejemplo, porque no tienen un propósito consciente en la vida. No temen que la vida se les acabe porque no entienden lo que es acabar. No se angustian por la brevedad de su existencia porque no tienen noción del tiempo. Por lo tanto, no sufren porque aunque experimentan dolor, no entienden que sufren. Viven exclusivamente el momento presente. ¿eh? Vivir así es vivir, pero también podríamos decir, es apenas vivir, ¿no? Apenas vivir. Pero si esa es la vida de un animal, ¿por qué viven? Uno podría decir. Es que no viven para sí. Han sido creados al servicio del hombre. Esto ya lo entendía hace varios miles de años el autor del Génesis. Solo los hombres de nuestro tiempo, que han perdido la noción de lo que es el hombre, ignoran también lo que es el animal y cometen por eso dos infinitos de propósitos. Primero, juzgan a los animales como si fueran personas. Es más, hasta los llaman personas no humanas, como dicen algunos necios, y les reclaman derechos. Y en segundo lugar, como lógica consecuencia, tratan a los hombres como animales. Y mientras condenan que se faenen toros y que se encierren gallinas en un gallinero, como hacen algunos, asesinan al niño que fue concebido sin haber sido buscado, obligan a la eutanasia al enfermo terminal e improductivo, etc. ¿Cómo va a entenderse el sentido del dolor en una sociedad que no entiende el sentido de la vida y no entiende la diferencia entre un hombre y un animal? ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces en lugar, digamos, de impedir el sufrimiento y el dolor, impidiendo la libertad, de hecho? ¿no? Lo que hizo fue no impedir el acto libre del hombre, por el cual el hombre introduce la muerte y con la muerte todo lo que lleva a ella, y también entonces el sufrimiento, sino que lo que hace Dios, ¿no? Como digo, es no impedir esto, sino darle un lugar y un sentido al dolor, a ese dolor que el hombre introdujo en el mundo que creó Dios como perfecto. No destruir el mundo es la respuesta de Dios, sino darle un valor redentor al dolor y convertirlo en instrumento de redención del hombre y de gloria para su Hacedor. Esto lo explicó el mismo Jesucristo cuando en ese episodio que relata San Juan, ¿no? Pasando con sus discípulos junto a un ciego de nacimiento, esto llevado justamente por esa mentalidad de sus ancestros, que pensaban como los amigos de Job, ¿no? Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos pensaban que si hay un sufrimiento, la ceguera, ¿no? de nacimiento, ahí tiene que haber un pecado. Evidentemente, como este nació ciego, el pecado no lo puede haber cometido él, lo habrá cometido, suponen ellos, sus padres, ¿no? Entonces, ¿quién pecó él? ¿Quién pecó? Él o sus padres para que nazca ciego. Y Jesucristo va a romper
esa mentalidad diciendo, no pecó ni él ni sus padres, esto ocurrió para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es decir, ciertamente que el ciego de nacimiento ha pecado y ha nacido en pecado, y sus padres han pecado, pero la ceguera en concreto, ese dolor, ese sufrimiento, lo que dice nuestro Señor, ese no tiene relación con ninguno de los pecados personales, ni de sus padres, ni los personales de él, sino que Dios lo permitió, ¿no?, para que brille la gloria de Dios, la gloria que va a brillar justamente en el milagro que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, tratando un poco de responder a este misterio del dolor, escribía aquella admirable mujer que cita Juan Pablo II en una de sus cartas apostólicas, y que fue Elisabeth Leser, y que ella tiene un pasaje donde dice lo siguiente: creo que Dios ha concedido el sufrimiento al hombre por un gran pensamiento de amor y de misericordia. Creo que Jesucristo ha transformado, santificado, casi divinizado el sufrimiento. Creo que el sufrimiento es para el alma el gran obrero de redención y de santificación. Creo que el sufrimiento es fecundo, tanto y acaso más que nuestras palabras y nuestras obras, y que las horas de la pasión de Jesucristo fueron más eficaces para nosotros y más grandes y sublimes ante el Eterno Padre que los mismos años de su predicación y de su terrenal actividad. Creo que existe entre las almas que están en el mundo, entre las que espían, entre las que han alcanzado ya la verdadera vida, una vasta e incesante corriente constituida por los sufrimientos, los méritos y el amor de todas estas almas, y que nuestros más ínfimos dolores, nuestros más leves esfuerzos, pueden con la acción divina alcanzar a otras almas queridas, próximas o lejanas, y llevarles la luz, la paz y la santidad. Creo que en la eternidad encontraremos de nuevo los seres queridos que han conocido y amado la cruz, y que esos sufrimientos y los nuestros se perderán en lo infinito del divino amor y en los goces de la reunión definitiva. Creo que Dios es amor y que el sufrimiento es en su mano el recurso de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos. Hasta aquí Elisabeth Leser. En esta especie como de credo del sufrimiento, ¿no?, tenemos expresado realmente justamente ese cambio que hace Dios. Como digo, Dios, en lugar de destruir el sufrimiento, pero junto con el sufrimiento, la libertad falible que lo introduce en el mundo, y por lo tanto entonces crear seres pero autómatas, deja al hombre libre. Deja al hombre libre, con el riesgo entonces de obrar mal con su libertad y por lo tanto entonces de introducir en este mundo el dolor y el sufrimiento, tanto para él, actor culpable de introducir el sufrimiento, el pecado, y con el pecado el sufrimiento, como para sus hijos, algunos de los cuales evidentemente serán inocentes siempre, como el niño que muere antes de llegar al uso de razón, o el justo, como Job, que no ha pecado de forma personal. Dios entonces respeta la libertad del hombre, que introduce junto con el pecado el dolor y la muerte en este mundo, y lo que hace entonces es darle a ese sufrimiento, sobre todo cuando ese sufrimiento, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, cuando ese sufrimiento lo asume, lo padece el inocente, el justo, ¿no?, darle un valor que es, por decirlo de alguna manera, polivalente, es decir, es un valor para tantísimas cosas, como va diciendo aquí esta magnífica oración, ¿no? El sufrimiento, como dice, es el gran obrero de la redención y de la santificación. El sufrimiento es fecundo, ¿no? El sufrimiento es capaz de expiar los pecados, no necesariamente los personales, porque como digo, cuando el que sufre es un inocente, entonces no son sus sufrimientos personales, pero son los sufrimientos de sus hermanos, o los pecados de sus hermanos, ¿no? Es capaz de entretejer esa cadena,
de méritos por los cuales se abren las puertas de la santidad, ¿no? Y así va indicando todas esas grandes verdades. Como dice al final, el sufrimiento se convierte en la mano de Dios, en el recurso con que se vale su amor para transformarnos y salvarnos. Son los dos efectos principales que va a tener el dolor a partir de que Cristo personalmente lo asume en su propia vida, ¿no? Y lo carga sobre sus espaldas. Es decir, el valor transformativo y el valor salvífico. El dolor pasa a ser, ¿no?, un dolor transformativo, capaz de transformar a la persona, ¿no?, en el orden moral, transformarla de malo en bueno, en el orden psicológico, por decirlo de alguna manera, transformarlo en una persona madura y perfecta, y en el orden salvífico, transformarlo en un ser redimido. Por tanto, Jesucristo transfigura el dolor temporal, físico, psíquico y moral, dándole la posibilidad de convertirse en instrumento de redención del sufrimiento eterno, es decir, de la separación definitiva de Dios, que sería el desenlace propio del pecado, ¿no? Y no solo, como digo, para la misma persona que sufre, sino también para el prójimo de esa persona, como hace Jesucristo, ¿no?, que lo asume sobre sí mismo, lo carga sobre sí mismo y lo vuelve en redentor de todos los que Dios pone a su cargo. Jesucristo recibe como a su cargo todos los hombres, cada uno de nosotros recibimos algunos de esos hombres que tenemos que acompañar con nuestros dolores y salvar con nuestra acción y particularmente con nuestros sufrimientos. Además, Jesucristo también transformó el dolor en gesto de amor, con el que nosotros podemos devolverle a Dios algo del amor con el que Él nos ha amado, ¿no? Y también lo transforma en espejo donde podemos imitar la humanidad doliente de Dios hecho dolor por nosotros, ¿no? Por lo tanto, entonces, vemos esa polivalencia positiva del dolor, ¿no? El dolor se vuelve entonces en capacidad transformativa de nosotros, en gesto con el que podemos nosotros devolverle a Dios algo de lo que nos ha dado Él a nosotros, en alguna manera en un espejo donde podemos imitarlo a Dios y también donde podemos expiar nuestros propios pecados o los pecados de nuestro prójimo. Entendámonos de todos modos correctamente. Nosotros no estamos diciendo que el sufrimiento o el dolor deje de ser en sí un mal, ¿no? Sigue manteniendo esta realidad tan misteriosa. No deja de ser un mal, por eso aceptamos que es un mal y de ahí que siga siendo humano y legítimo luchar contra él, especialmente cuando afecta al prójimo. Por eso es la misma Iglesia que nos está predicando todo este gran valor que puede tener el dolor, la misma Iglesia es la que tantas veces a lo largo de la historia ha tomado la iniciativa de fundar paliativos del dolor, los hospitales, leprosarios, manicomios, hogares para discapacitados, asilos para ancianos, para enfermos terminales. Y la lista de santos que podríamos mencionar en este sentido es interminable. Algunos del pasado, ¿no? Otros de un presente bastante cercano y otros del presente actual. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta con su gran obra, con los que sufren, Don Orione, San José Benito Cotolengo, Fray Juan Gilabert Joffre, el venerable Gilabert Joffre, que fue el fundador del primer hospital psiquiátrico del mundo, en Valencia, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, el Padre Pío con esa obra extraordinaria que llamó nada más ni nada menos que Casa Solievo de la Soferenza, casa de alivio del sufrimiento. O sea, el hospital que él funda en San Giovanni Rotondo lo va a llamar, ¿no?, casa de alivio del dolor. Y lo va a hacer, lo va a programar él, lo va a proyectar de tal manera de que allí justamente
todo hable de esperanza. Él quería pasillos amplios, con muchos jardines intercalados, pasillos por donde pudiera pasar la procesión del Santísimo, colores que no fueran lúgubres. O sea, todo va a tratar de combatir justamente los sufrimientos innecesarios, sobre todo en aquellos que son más débiles para cargar con el dolor. Pero al mismo tiempo valoraba enormemente el dolor y lo asumía él, ¿no? Lo mismo se diga que lo que acabo de decir de los santos, de los médicos y científicos que han dedicado sus vidas a curar e investigar cómo luchar contra la enfermedad y el dolor, de los santos Cosme y Damián, que no fueron los primeros médicos cristianos, pero sí fueron los más célebres de la antigüedad, hasta el venerable Jérôme Lejeune, apóstol y protector de los niños con síndrome de Down, San José Moscati, el médico santo, o el médico de los pobres, el venezolano José Gregorio Hernández, que fue beatificado hace un par de años. El sufrimiento, entonces, es, por un lado, reconocido como un mal, y por lo tanto, entonces, también se incita a tratar de combatirlo, sobre todo cuando afecta al prójimo. Pero al mismo tiempo, por esa visión teológica y por haberlo asumido el mismo Jesucristo, pasa a ser visto no ya como un mal absoluto, como lo vería un pagano o un ateo que no tiene otro horizonte que el de este mundo, sino con esa ambivalencia, es decir, sin dejar de ser un mal, puede convertirse no en un bien, sino en una fuente de bien. O sea, no es un bien en sí mismo, pero él es ocasión de un bien. Por eso a veces usamos expresiones como si el dolor fuera un bien. Lo que queremos decir es que ese dolor nos permite a nosotros, ¿no?, convertirlo en muchos bienes. Por lo tanto, en el orden natural debemos luchar contra él, pero en el orden sobrenatural podemos servirnos de él y transformarlo en fuente de santificación, e incluso sin llegar a tanto como la santificación, por lo menos de crecimiento moral y de maduración espiritual. De esta manera, entonces, el dolor temporal, físico, psíquico, moral, se hace salvífico, redentor y caritativo, y anula, ese sí que es el mal absoluto, anula el dolor eterno, que es la separación de Dios. Ese sí es mal absoluto y debe ser combatido con todas las fuerzas. Y justamente en orden a anular ese mal absoluto, que es el dolor y el sufrimiento de la separación eterna de Dios, tiene una eficacia particular el dolor temporal. Asumiendo el dolor temporal, nosotros destruimos la causa del sufrimiento eterno, que es el pecado que nos podría condenar, ¿no?, tanto en nosotros, como digo, como en nuestro prójimo, ¿no? Ahora bien, Dios no solo transforma nuestros sufrimientos y nos lo deja como algo de lo cual podemos servirnos para nuestro bien y el del prójimo. Dios, en un acto que nos desconcierta absolutamente, asume Él de modo personal el dolor, ¿no? Asume Él el dolor, ¿no? Dice un autor, Dios, que no quería para nosotros el sufrimiento ni la muerte, los ambiciona cuando se han hecho nuestros y los transfigura, haciéndolos suyos en su Hijo, para que nosotros podamos a su vez ambicionarlos, ¿no? Por eso ha dicho el Papa Juan Pablo II que desde que el Verbo encarnado ha asumido nuestra debilidad y dolor, el sufrimiento tiene una posibilidad de sentido, que lo hace singularmente valioso. Esta asunción del dolor por parte de Cristo, este desposorio de Cristo con el dolor como manifestación de amor al Padre y a los hombres, hace de pronto al dolor amable en la fe, como identificación con Cristo doliente. El hombre sin fe se condena a la desesperación porque él no tiene vía de conocer esta nueva visión del dolor introducida por Cristo. Por eso, frente al dolor se desespera. O se resigna simplemente, ¿no?, que sería la mejor de las opciones que puede tener el hombre sin fe. Pero para él el dolor temporal no es más que el preludio del eterno silencio de la nada que lo espera después de la muerte, ¿no? O sea, la vida es
para el hombre sin fe, sufrimiento que va a parar a la aniquilación, ¿no? O a la tierra de las sombras si cree en una existencia después de esta vida como la que creían los paganos, ¿no? De la antigüedad. De ahí la rebelión del hombre sin fe, que es comprensible, aunque no sea justificable frente al dolor, porque él no le encuentra sentido, no encuentra dirección. ¿De qué vale el dolor? ¿De qué aprovecha? Su pregunta queda sin respuesta. También desde una perspectiva humana puede llegarse a una visión cercana a la que acabamos de exponer, no tan profunda ni tan certera, pero sí aproximada. Es a la que han llegado algunos preclaros pensadores, por ejemplo, Víctor Frankl, médico judío, que si bien no escribe desde su fe judía, sino desde su experiencia humana en los campos de concentración y desde su ciencia psiquiátrica, pudo descubrir al menos cierta posibilidad de sentido al dolor humano. Y él propuso justamente como modelo de hombre maduro lo que él llamó el homo patiens, el hombre doliente, el hombre que acepta el sufrimiento al que le ha encontrado un sentido, solo que muchas veces, como digo, fuera de la fe sobrenatural, se puede llegar a volver artificial esta búsqueda de un sentido puramente humano al dolor. Más bien, daría la impresión de que el horizonte del hombre sin fe sería una mera resignación, que no es lo mismo que encontrar un sentido. Un sentido es una motivación, no es una mera paciencia frente a lo inevitable, sino que es algo que carga a la vida del hombre doliente, la vida llena de sufrimiento, la carga también de un valor, de un sentido. Y eso ciertamente que es muy difícil desde un punto de vista meramente humano, ¿no? Pero bien, igualmente Frankl, como digo, él propone desde un punto de vista, entonces sí, una visión humana, que el sufrimiento alberga muchas posibilidades de sentido, ¿no? O algunas posibilidades de sentido, y que el hombre, ¿no? Que por lo menos con una visión sana puede llegar a tenerlo. Al menos lo menciono esto, lo menciono. Él va a decir incluso mucho más, va a decir Frankl que el hombre en realidad no rehúye el dolor, lo que rehúye es el dolor que carece de sentido. Pero si le podemos dar un sentido, el hombre está dispuesto a sufrir. Con tal de que tenga sentido, está dispuesto a aceptar el sufrimiento. Como digo, entonces, algunos se aproximan por ese lado, pero esa aproximación es una aproximación que siempre queda con sus límites. El verdadero sentido del dolor se alcanza solamente desde la fe. Desde el punto de vista humano es difícil evitar una perspectiva que no esté cargada de cierta angustia propiamente humana. Bien, siempre ha sido un desafío y un problema enfrentar el dolor y comprenderlo, en particular, como dije al principio, cuando el que sufre es el inocente. Y el hombre de nuestro tiempo se encuentra en una situación infinitamente peor que el pagano del pasado, porque el hombre de nuestro tiempo carece de los elementos que podrían enmarcar el sufrimiento dentro al menos de un sentido. A saber, el hombre de nuestro tiempo no entiende lo que es el hombre. Hay una gravísima crisis de antropología. Después, no solamente no lo entiende, sino que ha aceptado ideas completamente erróneas sobre el hombre. Pensemos en toda la confusión que traen las ideologías del transhumanismo, del poshumanismo, de la ideología de género, ¿no? El hombre de nuestro tiempo no tiene fe en Dios o tiene un concepto paganizado de Dios. Y el hombre de nuestro tiempo no entiende la trascendencia, no entiende la eternidad, no entiende la espiritualidad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ni siquiera tiene esa visión antropológica sana, más trascendente como la que proponía Víctor Frankl, que por lo menos le permitía humanamente encontrarle al menos algún sentido paliativo a ese dolor, ¿no? Por lo tanto, el hombre
de nuestro tiempo que ha desterrado todo esto de su horizonte, ¿no? No le queda otra que eliminar el dolor del horizonte. Si no, no puede comprenderlo, ¿no? Y por lo tanto entonces necesita borrarlo. Y si no puede borrar el dolor, al menos tendrá que borrar al hombre que sufre. Por eso la destrucción del hombre. Esto explica el impresionante avance en las últimas décadas de esa cultura que encierra entre sus principales manifestaciones el aborto eugenésico de los discapacitados y malformados. ¿Para qué dejar venir a este mundo a uno que va a sufrir? El aborto como método de control de los nacimientos para evitar los hijos vistos como una carga y como fuente de preocupación y sufrimiento. ¿Por qué traer hijos a este mundo que nos van a hacer sufrir a nosotros, sus padres? Los asilos de ancianos como horizonte universal y ordinario, es decir, no para aquellos que por razones de peso la familia no puede tener, sino para cualquier persona que llegue a cierta edad, listo, punto, que deje de ser una carga para nosotros y que se meta en un asilo, ¿no? La familia ya no se contempla como un lugar para el anciano. Estos tienen que ir a la casa, a un asilo, porque molestan en la casa, no porque no se los puede tener, que sería una razón plausible, ¿no? Sino simplemente porque son una carga. La eutanasia para los que son considerados una carga social. La sociedad decide que no tiene por qué continuar haciéndose cargo de ellos cuando ellos no le aportan nada a la sociedad, ¿no? El sujeto de esta eutanasia son generalmente los ancianos, los enfermos terminales, los niños con enfermedades graves, las personas en estado de inconsciencia. Y el suicidio asistido, es decir, la eutanasia pedida por el mismo paciente o no paciente, simplemente por quien ya no le encuentra motivación a seguir viviendo. Y también los experimentos de cambio de sexo o reasignación de sexo, como se lo llama hoy en día, o de género, ¿no? Cuando el propio sexo que uno tiene es visto con disconformidad, o sea, como fuente de angustia y disgusto. Bueno, lo cambiamos, o sea, no se lo lleva con sufrimiento, sino que se lo cambia, se elimina o se elimina a la persona que sufre, como dije. Esto es propio entonces de nuestra cultura. Y para justificar esta mentalidad con todas estas manifestaciones, y vaya a saber las que se le ocurren en el futuro, la cultura actual ha desterrado los principios de la ética clásica y le ha dado la bienvenida a una nueva ética de raíces kantianas que, que precisamente se basa en el utilitarismo, ¿no? El existencialismo nihilista, ¿no? Un buen ejemplo de esta nueva ética que hará de soporte para permitir todas estas prácticas que acabo de mencionar, ¿no? Que eliminan el dolor, en el sentido de destruir al que sufre, ¿no? Un buen ejemplo, digo, puede ser el pensamiento que se ha impuesto en muchas universidades de este autor Tristram Engelhardt, ¿no? Que es uno de los nuevos popes de esta nueva ética, con el agravante de que él se presenta como pensador católico, ¿no? En su obra, que ya es vieja, ¿no? Los fundamentos de la bioética, allí expone los principios con los cuales puede justificar todos los despropósitos que hemos enumerado antes y muchos otros más que todavía que a nosotros ni siquiera se nos ocurren, ¿no? Porque él defiende lo que él llama una ética secular formal, es decir, una ética vacía de contenidos, sin soporte religioso, porque para él nuestra sociedad es politeísta y por lo tanto entonces es inevitable que deba dejarse de lado todo valor religioso cuando se habla de ética, ¿no? Es así, por lo tanto sostiene que la ética no puede dar juicios morales o juicios de valor sobre ninguna acción porque nuestra sociedad es pluralista, es decir, unos piensan una cosa, otros piensan otra y nadie le puede imponer al otro su pensamiento. Y con esta excusa, él termina imponiendo su pensamiento, que es justamente el de esa ética que termina arrasando con todas las cosas, ¿no? ¿Y cuáles son los principios con los cuales esta ética puede llegar a justificar todos estos despropósitos que mencioné antes? Es una bioética la suya, una ética que funda una bioética que se basa fundamentalmente en 4 principios, que son los que tienen en pantalla, ¿no? En primer lugar, el principio de permiso, que él expresa así: no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos y haz por ellos lo que te has comprometido a hacer. O sea, por lo tanto, entonces, el permiso de los otros es la fuente que hace lícito todo cuanto les hagamos.
La falta de permiso sería entonces lo que lo haría ilícito, ¿no? Por lo tanto, no puedes esterilizar a una persona si no te da permiso, pero si te da permiso, sí. No puedes practicarle la eutanasia a una persona que no te ha dado permiso, pero si te ha dado permiso, sí, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿ven? No hay absolutamente ningún límite, ¿no? Y también puedes abortar a un niño discapacitado, porque también está el permiso supuesto. Es lo que él te hubiera pedido, si, digamos, si tuviera uso de razón, porque no, ¿quién va a querer vivir una vida de discapacitado? Dice él, ¿no? Lo expone así, ¿no? Un discapacitado nos diría que ciertamente quiere vivir esa vida, aunque sea de discapacitado, ¿no? Pero bueno, él supone que un discapacitado, uno que va a venir a este mundo enfermo, uno que va a venir a este mundo con problemas muy graves, lo que nos pediría es, ¿no?, que directamente lo eliminemos antes de llegar a este mundo. Por lo tanto, me está dando un supuesto permiso. O si no me lo da él, me lo dan los padres que vienen a pedir el aborto, ¿eh?, etcétera. Incluso esto, él va a decir, este principio de permiso se debe completar con lo que él llama contrato Ulises, basándose en ese episodio de Ulises cuando se hace atar al mástil que va a pasar por la isla de la Sirena y le dice a los suyos, ustedes me atan al mástil y ahora se ponen cera en los oídos para no escucharme. Y si me escuchan igualmente, si ven que yo les digo que me desaten, ¿no?, desde ya les digo que no quiero que me hagan caso. Entonces eso se llama contrato Ulises. Entonces, con el contrato Ulises es, si me pides que en caso de que entres en agonía yo te practique la eutanasia, me la tienes que practicar, aunque en ese momento yo diga me arrepentí, ya no vale el arrepentimiento. Permiso de principio irreversible entonces, ¿no? O sea, si ya te di permiso para que me hagas algo que va en contra mía, por más que después me arrepienta, no tengo vuelta atrás. Segundo principio, el principio de beneficencia, que dice así, como lo entiende él, hay que hacer al paciente lo que éste piense que es un bien para él y que haya sido arreglado de antemano con el médico o el investigador a través del permiso, del principio de permiso. Por lo tanto, le puedes vender drogas a un drogadicto porque eso lo ven como un bien, ¿no? Puedes contratar a una prostituta porque ella considera que esa es la manera que mejor le viene para ganar dinero, para ganarse la vida. Puedes tener relaciones con un niño o con un adolescente si él está de acuerdo y eso le gusta. Puedes venderle pornografía a una persona que considera que eso para él lo beneficia o le gusta o lo quiere hacer, ¿eh? Por eso en una sociedad pluralista no puede condenarse ninguno de estos mercados, ni la pornografía, ni la prostitución, ni las drogas, ni nada, porque las personas que lo consumen, si lo consumen, es porque lo consideran un bien. Por lo tanto, entonces, el principio de beneficencia es, puedes hacer a los demás lo que ellos consideren que es un bien para ellos. Tercer lugar, el principio de propiedad. Las personas se poseen a sí mismas, poseen lo que hacen o lo que otras personas poseen y les transfieren, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo tengo derechos sobre todo. Yo me poseo a mí mismo, por lo tanto, puedo disponer de mi vida, puedo disponer de lo que me pertenece. Un niño, un ser viviente en el seno materno le pertenece a la madre que lo lleva, por lo tanto puede disponer sobre él, etcétera. Y puede disponer entonces uno sobre lo que posee y sobre lo que me hayan transferido porque pasa a ser mío de alguna manera. Por lo tanto, yo le transfiero a otro, ¿no?, los derechos sobre mi vida, él puede disponer, entonces, como hace el enfermo cuando se pone en manos de un médico y decide que si el médico le parece bien practicar la eutanasia, él le cede los derechos. Y finalmente, el cuarto principio, el principio de autoridad política, que dice así, la autoridad política recibe su principal justificación moral en virtud del principio de permiso, de la moralidad del respeto mutuo, así como del principio de beneficencia. Es decir, reúne todos los principios anteriores y hace esto. Nosotros, al votar a una autoridad política, nosotros cedemos nuestros derechos para que esa autoridad política ahora practique con nosotros lo que le parezca que es lo más adecuado para el bien común. Por lo tanto, si después decide eliminarnos porque estamos viejos, porque somos achacosos, porque no aportamos nada, nosotros le hemos dado. Y la autoridad política tiene autoridad sobre la vida y la muerte de todos aquellos que se han puesto en sus manos. Como ven, estos cuatro principios, ¿no?, que destruyen absolutamente la ética pasada, en definitiva, esa es la manera con la cual la mentalidad actual combate el dolor, es decir, destruyendo la fuente del dolor que es la persona
a la cual le duele, la persona que sufre. De esa manera se elimina el dolor, es decir, se elimina no el sufrimiento, sino se elimina al sufriente. Esa es la manera, es la respuesta que tiene la sociedad actual utilitarista, ¿no? De enfrentar el misterio del dolor. Es decir, no lo enfrenta de ninguna manera. Bien, se podría decir sobre estos otras cosas más, por ejemplo, el concepto de persona, que también tiene toda esta mentalidad y que está en el fondo, en la base de toda esta realidad, pero creo que ya es suficiente como para dar un pantallazo de lo que es esto, como dije antes, el sentido del dolor, la visión, he presentado de alguna manera, aunque un poco enredada si se quiere, el sentido meramente humano, que como digo, eh, aporta en parte algunas respuestas, pero esas respuestas quedan troncadas, ¿no? No son suficientes, ni siquiera las del Antiguo Testamento. La respuesta adecuada que se da en Cristo, ¿no? La respuesta puramente humana de la mejor ciencia, como puede ser la de Víctor Frank, que como digo, puede resolver en algunos casos, pero siempre, o sea, no consigue eh, evacuar toda la angustia, ¿no? Del hombre que quiere una respuesta mucho más completa y mucho más profunda y una respuesta que verdaderamente pueda enfrentar no solamente el dolor, sino el misterio del dolor, o sea, todo lo que es misterioso y queda sin respuesta en el plano humano. Y finalmente, la falsa respuesta, que no es respuesta, ¿no? Pero la falsa respuesta de la bioética moderna que eh, que es la destrucción de la cultura occidental, la destrucción del hombre, la destrucción de la moral, la destrucción de todo lo que puede ser un valor, ¿no? Creo que bien, con estas ideas por lo menos tienen una aproximación a lo que a esa cuestión que me habían pedido que les tirara algunas líneas y dejo ahora abierto todo para resolver si quieren algunas preguntas que tengan para hacer. Con esto entonces damos por terminada la conferencia. Muchas gracias.